el que estén aquí tiene mucho que ver con el título que hemos puesto a esta campaña, que se titula Ucrania, no quiero olvidarte. Es verdad que llevamos 2 años de guerra de Ucrania, 2 años en los que hemos ido escuchando y poquito a poco nos hemos ido acostumbrando a oír en las noticias otra vez ataques. Y uno quizá mira las noticias y dice, bueno, ya están otra vez, ¿no? Qué diferente es vivirlo in situ, qué diferente es recibir los ataques que también ellos se van acostumbrando. Según uno se acostumbra, el hombre se adapta a determinadas circunstancias, pero sí que es verdad que nos piden que no nos olvidemos, porque parece mentira, Ucrania es un país que está cerca y es un país muy cercano a la parte de Occidente. Es un país en el que los cristianos hay mayoría rito oriental, muchos más que de rito latino, que es el que conocemos aquí, católicos. Hay también ortodoxos, que son completamente orientales. Y es un país que ha sufrido durante toda su historia en muchísimas ocasiones. Como ha dicho José Manuel, tuve la grandísima suerte de estar allí. Fue después del comienzo de la situación que se generó en Maidán. Maidán es una plaza de Kiev en la que en un momento en el que hay unas elecciones en las que se plantea si Ucrania se mueve hacia Europa, si se une a Europa, Ucrania está en ese momento dividida en el sentir, porque una parte de la población quiere evolucionar hacia Europa y otra parte de la población quiere evolucionar hacia la parte de Rusia. Como saben, Ucrania ha vivido muchísimos años de comunismo, un comunismo feroz en el que ha habido una persecución tremenda al cristianismo y bueno, hay una cierta mentalidad, los más ancianos se acuerdan de la época en la que en Ucrania comían todos los días, entre comillas, durante el comunismo, porque se les daba, ¿no? Que se les proporcionaba pues alimentos, etcétera, etcétera. Y Ucrania estaba pasando en ese momento una situación bastante complicada económicamente. Es un país en el que gobernaban los oligarcas, que eran como los señores feudales en aquella época. Y en ese momento estalla Maidán, estalla una revuelta en esa plaza, mueren casi 150 personas y entran también con tanques rusos, intentan frenar todo aquello, pero se desata una batalla campal y bueno, comienza toda una situación. Es el momento en el que se invade Crimea, quiere Rusia recuperar Crimea, se junta todo. Bueno, pues después de ese tiempo, 2014 empieza todo, pues en 2016 voy para allá y me encuentro con una población maravillosa, una población que vive bajo mínimos, que en aquel entonces cobraban, a lo mejor los sueldos eran 100 euros al mes y los precios eran muy parecidos a los de Europa, una población que vendía su ropa para poder sacar dinero, que no tenía que comer y que vivía en una situación en la que ya necesitaban ayuda. Años después todo esto continúa, la guerra también es verdad que ha seguido un frente abierto. Esta es Ucrania, ¿no? Este es el país, es un país en el que hay unos 45 millones de personas, de los cuales más o menos 1,5 millones es de rito greco-católico. Vamos a hablar de cristianos greco-católicos, que son cristianos que siguen al Papa de Roma, pero su rito, sus formas, su espiritualidad es más oriental. Y luego están los latinos, que somos los que vivimos el rito como lo vivimos aquí en España, el rito también católicos que siguen al Papa de Roma, que no llegan a 1 millón, y unos 40 millones 4,5 millones greco-católicos, 1 millón y poco de latinos y el resto ortodoxos en ese momento, ¿no? Como ven, hay una parte, este es el mapa que a día 8 de enero, esta es la foto que sacamos, la zona más conflictiva era la zona que está en color marrón, que está toda la zona de Lugansk, Donetsk, Crimea, que son las zonas rayadas. Luego hay un espacio en el que está el frente, que es la zona esa oscura, donde había un cinturón claramente marcado, entonces era la zona donde iban a pelear, donde iban a batallar ya por el 2014-16 que continuaba y todavía seguía en este momento. Y luego todo el resto es Ucrania, la zona
que ha sido pues arrasada todo el país, ¿no? Yo cuando entramos por aquí, por Leópolis, que es la ciudad más pegada a Polonia, y dimos la vuelta pasando por Vinnytsia, Odessa, subimos hasta Kharkov, Zaporilla, estuvimos luego Kharkov, llegamos arriba a Kiev y volvimos. Pude dar la vuelta a todo el país. Bueno, me quedé con una gente con una fe increíble, unas iglesias llenas de familias, unas iglesias llenas de jóvenes, una misa de diario de jóvenes llena a rebosar, como lo que podía ser. Nosotros en Madrid tenemos la vigilia con el obispo una vez el primer viernes de mes, pues allí todos los días los jóvenes se juntaban, ¿no? Porque tenían fe y sabían que el Señor les iba a acompañar en todo esto. A día de hoy vuelve a estallar una guerra brutal que tiene unas consecuencias devastadoras. Aunque las cifras no son lo más divertido, entre comillas, pero sí viene bien saber un poco en qué magnitudes nos movemos, ¿no? Hablamos de casi 6,5 millones de refugiados, de gente que sale del país, familias que salen por no vivir la guerra, muchas mujeres con sus hijos han salido, y 5 millones de desplazados internos. Son casi 12 millones de personas que se están moviendo de sus casas, que lo han perdido todo, que corren riesgo, y muchos de ellos, esos 5 millones, dentro del país, en un país que está en guerra y que está bajo mínimos, ¿no? Esto lleva a calcular que el 40% de los ucranianos depende de ayuda humanitaria para sobrevivir, es decir, no tienen nada. No tienen donde caer muertos, lo que se suele decir, ¿no? No tienen donde dormir, no tienen donde ser acogidos, no tienen que dar de comer a sus hijos, no tienen absolutamente nada. Un país que lleva así 2 años y que por eso hay que seguir ayudando, hay que seguir teniéndolo en la cabeza y en el corazón, porque nosotros tenemos a los necesitados en la cabeza porque tenemos que conocer, y en el corazón porque sabemos que tenemos que ayudar, ya sea económicamente, ya sea como cristianos que somos, con la oración. Qué mejor sitio hablar aquí en el centro del Sagrado Corazón, hablar del corazón o sea, de tener en el corazón también a estas personas necesitadas, ¿no? Esta es una imagen de Ucrania a día de hoy, en la que, bueno, a simple vista dice uno, parece normal, ¿no? Bueno, sí, se ven unos soldados caminando, y en realidad esta es un poco la visión que se tiene, ¿no? Es un momento en el que Ucrania tiene un sentido de patriotismo tremendo, en el que el ejército se les ve como verdaderos héroes, en el que los hombres se van a pelear, los jóvenes también, incluso muchas mujeres también acuden a las filas para batallar y defender su país. Pero sin embargo uno ve este cartel en el que se dice que el ejército amigo y demás, pero la realidad es lo que vemos, ¿no? Es muy curiosa esta foto en la que leemos casi la palabra uno, ¿no? Y vemos a una mujer sola. Esta es la realidad de Ucrania. Todas las mujeres, de alguna manera, han perdido un padre, un hijo, un hermano, un marido, porque se han ido al frente a defender su país. Se han quedado solas. Y muchas de ellas, esta es la imagen que vemos, los cementerios han aumentado muchísimo. Se ve, como ven, esta imagen es muy especial. En ella se muestra la bandera de Ucrania, pero se muestran 2 banderas. Los cementerios están llenos de las banderas. La bandera de Ucrania lo que significa es el amarillo del trigo. Ucrania es un país inmenso, maravilloso, en el que se ven kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de extensiones de trigo, y refleja esas extensiones de trigo y el cielo. Es un país que tiene los pies bien puestos en la tierra, pero con la mirada al cielo. Eso es lo que los colores de la bandera lo que significan, ¿no? Fue el granero de Europa durante muchísimos años. Cuando llegó Stalin, lo que hicieron fue quitarles todo ese grano y quitarles toda la posibilidad de comer, y nos contaban algunos, cuando estuve allí, nos contaban, a mi abuelo le entraron en casa, le quitaron el grano, le quitaron los animales y le arrancaron las plantas para que no pudiera comer. Ya desde hace más de 80 años vive en situaciones muy duras, ¿no? Pues hoy la bandera sigue ondeando en los cementerios, y además le acompaña otra bandera, que es la roja y negra.
y lo que representa es la tierra de Ucrania, que es una tierra oscura, bañada por la sangre de sus hombres que han ido a luchar y a defender el país. Y a la vez siempre se ven, si se dan cuenta, siempre se ven en las tumbas luces. Es la luz de la esperanza y la luz que estos héroes están dando a todos los ucranianos, ¿no? Es un país que tiene un gran corazón y que ha sufrido muchísimo y ahora muchísimo más. Este es el muro de los héroes. Hay varias iglesias en las que aparece este muro. Son las fotografías de los caídos. Recuerdo que cuando estuve, una de las imágenes que se me quedó súper grabada, ya les digo, ya fue por el 2016, es un muro que había como este, en el que todos los meses se celebraba el funeral por los caídos. Aquí se sigue haciendo. Se ponen en las fotografías de los hombres, de esos héroes que han fallecido en combate. Y todos los meses se celebra un funeral por ellos. Y la vez que yo lo vi, apareció una mujer, no se me olvidará, era en Leópolis, en la iglesia que era la antigua iglesia de San Ignacio. Llegó esta mujer, empezó a mirar las fotos y en un momento paró y se desmayó. Había encontrado a uno de sus familiares, ¿no? Pues esto es lo que le pasa a las mujeres. Pero hay que tener en cuenta que además hay muchísima gente desaparecida. Hay muchísima gente con heridas traumáticas. Como vemos aquí, normalmente vemos a mujeres, los pocos hombres que se ven es o porque no pueden ir al frente por algún motivo, porque son de fuera, porque todos los hombres están llamados a ir al ejército, y los pocos que no van se esconden, porque no está para nada bien visto, es una deshonra, y los llevarían directamente, les dirían de ir a luchar, ¿no? Yo no sé si se acordarán, hace poquito celebramos el aniversario del 11M, no sé si se acordarán. Nosotros en Madrid lo vivimos de manera muy especial. Uno iba por las calles y veía a la gente desconcertada, o sea, la mirada de la gente estábamos todos en estado de shock. Esa es la mirada que tiene ahora la gente en Ucrania. Están con continuo estado de shock. Están en continuo estado de trauma. Realmente tienen un dolor tremendo, afectivo, porque se les han ido sus familiares, y los horrores que están viendo son, no tenemos ni idea del horror que están sufriendo. Una guerra siempre es horrorosa, nunca es un bien para nadie, ¿no? Bueno, pues para que se hagan una idea, el 80% de la población está herida por la guerra física o psicológicamente. Hay casi un tercio de la población que sufre daños mentales, casi un tercio. Pero además hay muchísimos heridos, como unos 200.000 heridos de guerra. Y los traumas de guerra son muy, muy complicados, son muy complejos. Recuerdo que hablábamos con unas de las religiosas allí y nos decían que venían los hombres de la guerra y venían trastocados. ¿Por qué? Porque allí en el frente tenían que matar a gente. Esto es algo que va en contra de la naturaleza humana. De buenas a primeras, esto va en contra de uno. Uno no es fácil, ¿no? Y luego allí nos contaban que hay dos bandos en la guerra. Esto que parece muy simple, es así, está tu bando y el bando del enemigo. El que está al otro lado de la línea es tu enemigo, el que está en tu lado es tu amigo. Y pase lo que pase, es tu amigo y te va a defender. Cuando estos hombres, además de los horrores, la violencia, las brutalidades que han visto, porque en medio de la guerra, ese dolor que se causa por matar a la gente, ese dolor que se causa por lo que se está viendo, busca una salida por otras vías que puede ser tremenda. Las mujeres sufren muchísimo en la guerra, ¿no? Bueno, pues llegan a casa y están desconcertados, porque la gente, ahora lo blanco no es blanco y lo negro no es negro, no es tan claro. La gente cambia, es gris. Luego, esa confianza que tenían plena en el que era su amigo, ya incluso en sus propias casas deja de serlo. Eso se junta a lo que han visto y empieza a haber una huida tremenda en alcohol, drogas, violencia. Y lo empiezan a sufrir las madres, los hijos, la familia entera. Y hay muchísimo drama, muchísimo. Y eso pues hay muchísimos niños huérfanos también, y la supervivencia es no solamente lo necesario para vivir, sino también en todo esto que les digo, que es
una supervivencia psicológica. Esta imagen es muy significativa. Es una mujer que está recibiendo la ayuda del sacerdote, se está confesando. Al otro lado, en la otra habitación, estaban sus hijos jugando e intentando vivir en una situación de lo más parecido a lo que puede vivir un niño normal, ¿no? Pero ella acude a quienes saben que les van a ayudar. Hemos hablado con los obispos, hemos hablado con el obispo greco-católico y nos decía ya, poco antes de estallar la guerra, nos decía, la gente en quien confía es en la Iglesia. Hay mucha gente que ahora, por lo que está ocurriendo una vez que ha estallado la guerra, hay mucha gente que está conociendo el Evangelio porque está siendo ayudada por la Iglesia. Las religiosas han abierto sus conventos, los sacerdotes sus casas, dan de comer a un montón de gente. La Iglesia entera está ayudando y está haciendo llegar la ayuda necesaria. Cuando todo empezó, me acuerdo que muchísima gente estuvo desde España con una generosidad inmensa dando bienes, ¿no? Nosotros teníamos la posibilidad de ayudar económicamente, entonces hacíamos llegar el dinero y allí donde necesitaban compraban víveres, los sacerdotes iban a transportar comida, iban a las filas de refugiados, pues ahora seguimos igual, seguimos ayudando en todo lo que podemos. Como es muy complicado en hacernos a la idea de lo que puede ser una situación tan traumática, les hemos pedido a la gente de Yayiji que nos hable y hemos hecho un pequeño vídeo. Vamos a ponerlo. Mi nombre es Nina Saorodnia. Vengo de Oblast, de Jersón. Allí da mucho miedo. Todos los días caen cohetes. En casa se quedaron muchos miembros de mi familia. Mi mamá, mi papá. Me siento muy triste sin ellos. La gente que está herida vive en tensión. Esta guerra se llevó la felicidad, la simple alegría de la gente. Y por eso la Iglesia está buscando diferentes modelos para enseñar a los sacerdotes cómo comunicarse, cómo hablar, cómo curar estas heridas. Estas heridas espirituales siguen esperando ser curadas y sabemos que habrá más crisis de este tipo. Esta guerra llegará a las iglesias, a nuestros soldados o a la gente que estuvo bajo ocupación y debemos estar preparados para esto. La Iglesia comienza a realizar cursos de estudio para sacerdotes. Cómo ayudar a las personas que también están heridas en el espíritu, no solo en el cuerpo. Los sacerdotes no pueden hacerlo todo por sí mismos. Es muy importante entregar al herido a un médico profesional. El sacerdote debe ser capaz de hacer esa distinción. Cuando miramos la cruz, el Señor Dios que vino a la tierra, Él mismo sufrió. Él mismo fue un desplazado, un exiliado. Nació durante la ocupación. En última instancia, fue a la cruz porque amaba al hombre y nunca lo abandona. Os pedimos vuestras oraciones para que la guerra termine. Esta es la realidad que viven. Realmente el apoyo de la Iglesia es impresionante porque las heridas son tan grandes que yo creo que no hay capacidad humana para sanarlas. Hay una ayuda psicológica y hay un acompañamiento espiritual. Esta formación que estamos haciendo permite a los sacerdotes saber a quién tienen que derivar rápidamente a un médico. Fíjense que esto también se hace en África, en Nigeria, con la persecución. Pues esto es lo que estamos ahora en Ucrania ayudando a hacer, formarles, tener herramientas para saber cómo hablar con las personas, porque una persona que llega con un trauma así, primero hay que hacer que hable,
A veces no son capaces ellos mismos, ¿no? Bueno, pues estamos ayudando a los sacerdotes a poder hacer eso. Sacerdotes, religiosos, para que aprendan a tratar el síndrome de estrés, porque cuando una persona está en estrés, primero hay que calmarla, primero hay que estabilizarla para poder después hablar. Nos decía el arzobispo Shevchuk, que es el arzobispo de la Iglesia Greco-Católica allí, nos decía esto, que la curación de las heridas en tiempo de guerra es lo que puede sanar a las personas, es necesaria, ¿no? Esto hará que llegue también la paz. Si sanamos estas heridas del corazón, si permitimos que Dios, si hacemos que conseguimos que ese corazón pueda hacer ese seguimiento también espiritual, Dios podrá entrar en ese corazón y podrá sanar, y el perdón podrá llegar. El perdón es importantísimo en estos países, pues a eso ayudamos, ¿no? Fíjense, tenemos a 1.021 personas atendidas en 11 centros financiados en el apoyo psicoespiritual. Este es uno de los grandes proyectos que tenemos allí, porque hay que dar ese apoyo, hay que dar ese acompañamiento. Para ello también tenemos proyectos con niños, que son los que más sufren en estas situaciones. Y para estar con ellos, lo que se quiere es realizar actividades en las que los niños puedan ser ellos mismos, puedan vivir como niños, puedan sentirse otra vez en un ámbito de confianza, en un ámbito en el que puedan compartir y puedan abrir después ese corazón y podamos ayudarles. Pero se necesita un lugar. Otro de los proyectos es la compra de un local para organizar estas actividades, para que se puedan estar confiados. Es que es muy difícil después confiar para ellos, ¿no? Hay el curso de formación psicológica para sacerdotes en Zaporilla, y fíjense, hay un curso específico, hay una formación específica para saber cómo hablar con los soldados y con sus familias. No quiero ni pensar qué han visto esos soldados y cómo hablar también sus familias, la situación que se puede provocar de un hombre que ha vivido la violencia, que la tiene grabada en su cabeza y tiene una herida profundísima en el corazón. ¿Cómo se puede desenvolver después en la familia que no entiende lo que ha vivido, ¿no? Bueno, pues también hay un curso para hablar con los soldados. Hay sacerdotes a los que se forma para estar con ellos en el frente, para acompañarles, que también lo necesitan. Yo cuando estuve me llamó muchísimo la atención ver, hay un santuario allí en la zona este, cerca de Vinica, en el que justamente llegué en una peregrinación militar. Cientos y cientos de soldados, hombres y mujeres, que iban allí, iban a rezar, iban a confesarse y iban haciendo una procesión de antorchas por la noche. Recuerdo que tenía un compañero que trabajaba en ayuda humanitaria, le decía, estoy aquí, estoy sorprendidísima, estoy viendo a todos militares vestidos de uniforme de tierra, de mar, de aire. Y decía, esto está lleno de soldados. Me decía él, que se mueve en otros ámbitos más, estuvo en Ucrania, en otros ámbitos más de guerra, decía, ten cuidado, no salgas. Yo decía, pero si es que están en la iglesia, estamos rezando juntos. O sea, el otro estaba también sorprendido, ¿no? Pues sí, los sacerdotes también acompañan en todo esto. Pero claro, hay que ayudarles a ellos para poder hacer todo esto. ¿Y cómo les ayudamos? Pues miren, con ayuda de subsistencia, con los estipendios de misas que la gente nos ofrece, ayudamos a 6.000 sacerdotes y a 1.600 religiosos. He conocido conventos de benedictinas en los que ya no cabían, en los que había que ayudar a crear otro convento porque las jóvenes ya no podían estar allí más. Ahora no han recibido ayuda del gobierno, luego teníamos que sostenerlas. Ahora más, porque ahora sí que no reciben ayuda de nada y están con esta situación, ¿no? Hay ayuda de emergencia para sacerdotes, ahí están los hermanos albertinos, que son los que atienden es como ayuda de emergencia que dicen ellos inmediatamente, al que está en la calle, al que no tiene dónde dormir, al que no tiene que comer, salen y ayudan, ¿no? A las hermanas benedictinas de Zitomir, que es en el VIP, yo estuve allí en ese convento, es del que les hablo, jóvenes de 20 y pocos años que estaban haciendo sus votos perpetuos, ¿no? Apoyo de subsistencia para 140 religiosas en Kiev, Zitomir, lo mismo, hay muchísimas vocaciones. Vamos a ayudarles y ellos a su vez en sus conventos, en sus iglesias, ayudan a otros. Hay
1.128 seminaristas ayudados. Bueno, en realidad todos los seminaristas del país están apoyados por ayuda a la Iglesia necesitada, porque no tienen ayuda de nadie. Desde hace tiempo se ayuda ahora a reconstruir sus seminarios, a darles formación teológica, y hay muchísimos chicos que quieren ser seminaristas, ¿no? El Estado en el Seminario Mayor Greco-Católico del Espíritu Santo, formación de 1 año para jóvenes en el VIP, ayuda de sostenimiento a profesores en el seminario de Borstel, que está cerca de Kiev. O sea, estamos ayudando a que la Iglesia pueda seguir allí. Y estamos no simplemente por el hecho de seguir, sino porque es necesario que el Evangelio llegue. Porque el Evangelio es el perdón, el Evangelio es el amor incondicional. Y es el que el Señor es el único capaz de sanar. A mí me dijeron una vez algo: los hombres podemos curar, el único capaz de sanar es el Señor. Pues vamos a dar toda esa ayuda, ¿no? La ayuda para curar y la ayuda para sanar, para que por dentro y por fuera estas personas puedan seguir adelante. Ucrania es un país prioridad de la Fundación desde hace muchísimos años, y ahora más. Seguimos con ellos y además cumpliendo con esa petición que han hecho de no os olvidéis, ¿no? Hemos ayudado con muchísimos... la gente se ha volcado y ha querido ayudar con más de 15 millones de euros en más de 600 proyectos para Ucrania. Esta es... no sé si se acuerdan, hubo una ciudad en la que hubo un asedio, al principio de todo, que fue una masacre brutal. Fue una ciudad en la que mataban a los civiles. La gente nos contaba que salían a escondidas por la noche para ir a buscar a las neveras de las casas comida. Durante 15 días entraron, además mandaron a mercenarios a matar a todo lo que hubiera, porque era una ciudad que estaba justo antes de Kiev para entrar. Y allí se frenó la entrada, pero murieron muchísimas personas. Esta es la bandera que estaba allí. Fueron los ciudadanos y le regalaron al Papa esta bandera, ¿no? Para pedir oraciones, para pedir por ellos, que les siguiera sosteniendo con la oración. Y es también un poco lo que queremos hacer. Quiero ponerles un vídeo de los seminaristas. Tenemos el caso de un seminarista en el que... él era médico y decidió que quería seguir sanando también los corazones, y perdió a su padre en la guerra y decidió entrar en el seminario. Vamos a ver este vídeo. Los rusos forzaron las puertas de entrada y entraron. Robaron todo lo que pudieron. La guerra empuja al hombre a lo peor. Hubo 2 bombardeos. Es un recuerdo difícil. Dios nos ayudó a superarlo. Volvimos en mayo de 2022. Aquel invierno fue muy duro. Las alarmas sonaban a menudo cuando bombardeaban la central eléctrica. No había gas ni electricidad. A menudo estaba oscuro y rezábamos. Lo hacíamos como los primeros cristianos, a la luz de las velas. Como en toda Ucrania, sentimos esta guerra. Por eso rezamos constantemente. Seguimos recordando. En estas dificultades, siento que estoy llamado a esto y siento que quiero llevar esta cruz y ayudar a los demás. El seminario es el lugar de la iglesia joven. Es el futuro de la iglesia. Puedo ver cómo cambian. ¿Quién era el clérigo cuando llegó? Y después, a medida que crece, acepta su misión, su llamada. En primer lugar, lo más importante es su memoria y la oración. La oración ayuda a tener un espíritu sano y a no ceder al odio, a la desesperación. En eso consiste el seminario, en aprender que el bien es mejor y más fuerte que el mal.
Qué bonito escuchar esto, ¿eh? El seminario es aprender que el bien es más fuerte que el mal y que vence. Y ellos se entregan totalmente a esta misión que se les ha encomendado. Yo estuve en ese seminario. Ya en aquel momento eran lo más pobre de lo pobre. No tenían nada. Pues entraron y saquearon todo el seminario. Se quedaron sin nada, ¿no? Pero aún así ellos saben que tienen una misión muy concreta y no la dejan. Es espectacular, de verdad, el número de vocaciones que hay y la alegría. Pude hablar con varios de estos seminaristas, la alegría que transmiten y el valor, porque realmente están ahí expuestos a todo, ¿no? Pues esto es lo que les queríamos enseñar, que estamos ayudando de una manera muy concreta a la población, que nos pide que no les olvidemos. Y fíjense que lo que ha dicho el sacerdote, la oración es sanadora para todos. La oración es les he escuchado decir que rezamos por aquellos que nos han hecho daño, porque eso nos ayuda a nosotros. O sea, uno puede pensar, estás pidiendo por tu enemigo, estás recordando, y dice, no, es que eso nos ayuda a nosotros a sobrevivir. Entonces es impresionante cómo esta gente lo mira, lo ve todo desde el punto de vista de la fe. Y lo que les digo, en Ucrania muchísima gente se ha acercado y ha empezado a conocer a esa iglesia que poquito a poco va entregándose y va ofreciéndose y va ayudando. Es espectacular. El Evangelio es acción, es actividad pura y dura. Pues ellos lo están experimentando. Así que yo siempre les digo que ayudar, todos podemos ayudar. Está claro, por supuesto, que tenemos todos, nosotros en la Fundación tenemos la misión de decir, tenemos estos proyectos, a todo aquel que quiera que sepa que necesitamos los proyectos, necesitamos sacarlos a flote, porque para que esta gente pueda tener a sacerdotes hay que formarlos, para que esta gente pueda comer hay que dar ayuda humanitaria, para que las religiosas puedan sostener y ayudar a otros hay que ayudarles, ¿no? Entonces yo desde aquí lanzo que aquel que quiera pueda tener toda la información en nuestra página web, en nuestro boletín, en ayudalaiglesianecesitada.org, y ahí puedes saber cómo ayudar. Pero como no todo el mundo puede, no todos tenemos la suerte de poder a lo mejor disponer económicamente, sí que les digo que todos podemos ayudar y todos podemos recibir mucho con esa ayuda. Como ha dicho el sacerdote, la oración es sanadora. ¿Por qué no pedimos por estas personas que están sufriendo? Lo han pedido. Piden oraciones a la iglesia que está en lugares de paz. Pues pidamos por ellos y aprendamos de ellos, cómo ellos son capaces de rezar por sus enemigos, ¿no? Para eso siempre les damos, nosotros tenemos nuestra Virgen de Fátima. Aquí esta pequeña estampa es una gran arma, ¿no? Y otro arma muy, muy bonita y muy potente es una que además me enseñaron allí, es el rosario. En Ucrania, en el 2016, yo veía a todo el mundo con un rosario de estos de plástico en la mano, de color blanco. Se convirtió en un signo de paz. Se convirtió en un signo de paz porque al país llegó en ese momento un cargamento, vino un barco lleno de estos rosarios, empezaron a repartirlos y salían a las plazas a rezar el rosario para que terminara todo el conflicto. Pues aquello nos ayudaba a todos y me regalaron uno de estos rosarios que no tiene ningún valor en sí, porque es un trozo de plástico, como quien dice, pero que realmente es un rosario que tiene muchísima fuerza, y es pedirle a la Virgen. Nosotros tenemos aquí, que hemos traído unos cuantos a la delegación, hemos traído uno muy especial, un rosario, por supuesto para rezarlo, que además une Ucrania con otro país que en este momento, con otro lugar en el que también se está lidiando una guerra, y es Tierra Santa. Estos rosarios, aquel que quiera utilizarlo, que hable con la delegación, son rosarios que se pidió un proyecto a unos cristianos de Tierra Santa, a los que se les encargó, y son los rosarios que aquí tenemos para invitar a rezar. Con eso ayudamos a una familia de Belén, y ahora mismo, pues, ¿quién no va a pedir también por Tierra Santa, ¿no? Pedimos por Ucrania rezando con un rosario de Tierra Santa. Pues yo les animo a esta oración, que es algo que podemos hacer
todos y allá donde estemos, y con que nos acordemos 2 minutos con un Ave María o con un rosario o con una ejaculatoria, podemos pedirle al corazón de Jesús que mueva los corazones de tanta gente. Puede que no podamos dar, pero sí podemos pedir que el Señor mueva la generosidad de otros. Y por supuesto, yo no sé si sabían pues todas estas circunstancias, ¿no? Cómo la Iglesia está, cómo necesitan determinados cuidados, determinada ayuda muy, muy específica, pero esto hoy se lo damos a conocer por medio de la información. Es necesario conocer y es necesario no olvidarnos de Ucrania. Por eso esta campaña, para dar a conocer cómo siguen, porque no es que empiece ahora, sino cómo siguen después de todos estos años de guerra. Yo les invito a acercarse a la Fundación, al delegado José Manuel, y a nuestros voluntarios, están Samuel, Moisés y Marta, y están aquí para ayudarles y darles a conocer y recibir el boletín en casa. Nos lo pueden pedir por la web, nos lo pueden pedir en mano, que se lo demos, que dejen una dirección, porque saber cómo viven nuestros hermanos a nosotros nos mueve a practicar las obras de la misericordia. Y una de ellas es la oración, otra es ayudar a dar de comer, a dar de beber, a lo que cada uno vea que tiene que hacer, pero nos ayuda a movernos y nos ayuda en el momento que rezamos unos por otros, nos pone delante del Señor. Qué mejor regalo que ese nos hace toda esta Iglesia, que nos pide reza por nosotros, y eso ya es acercarnos a Dios. Por eso yo desde aquí les invito a eso, a que no se olviden de ellos, a que se informen, a que recen, y aquel que quiera, no solamente económicamente, que colabore también, por supuesto, con el tiempo. Estamos iniciando una maravillosa delegación aquí en Valladolid, a la que les invito a sumarse, a ayudarnos a organizar más actividades en alguna parroquia, a llevar los carteles de la campaña a las parroquias, a dar a conocer, a organizar un rosario por la Iglesia necesitada, por los cristianos de Ucrania, por Ucrania entera, por la paz en Ucrania, a ayudarnos a mover todo esto y que se oiga, que se escuche para no olvidarnos de Ucrania. Pues muchas gracias.